Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el siempre vibrante universo del espectáculo turco, donde las emociones se viven bajo el escrutinio constante de las cámaras, un cumpleaños que parecía destinado a ser una noche de pura celebración terminó transformándose en el epicentro de una tormenta sentimental. Can Yaman, el galán más internacional de Turquía, celebró su cumpleaños en Italia rodeado de glamour, amigos y el cariño de su pareja actual, Sara Bluma. Todo fue organizado con lujo y detalle, un hotel de ensueño, una decoración elegante, música cuidadosamente seleccionada, sonrisas por doquier, y sin embargo, bastó una simple vela para encender un incendio mediático. La polémica surgió por un detalle casi imperceptible, pero suficiente para alterar el delicado equilibrio entre el pasado y el presente. En la tarta de cumpleaños de Can Yaman, las velas blancas eran exactamente las mismas que Demet Özdemir, su expareja y compañera de una historia que aún late en la memoria colectiva, había mostrado en una publicación horas antes. En su foto, Demet aparecía frente a una mesa sencilla, una taza de café y esas mismas velas encendidas, acompañadas por una frase cargada de nostalgia. El tiempo nunca logra borrar ciertos sentimientos. Las redes estallaron. En cuestión de minutos, Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de comentarios, teorías y memes. Esto no puede ser casualidad, escribían miles de usuarios. Demet lo hizo a propósito, afirmaban otros. Los hashtags con sus nombres treparon a las primeras posiciones y, como era de esperarse, el ambiente en la fiesta cambió. Lo que había comenzado como una noche perfecta pronto se tiñó de tensión. Según varios asistentes, Sara Bluma no pudo ocultar su incomodidad. En algunas fotografías, su mirada distante y su expresión contenida delatan una mezcla de celos y frustración. Testigos aseguran que en un momento de la noche Sara se acercó al amigo más cercano de Can, Luca, y le susurró entre dientes: «Esa mujer se mete en todo, ya es suficiente». Sus allegados confirmarían después que Sara se sintió herida, y que cada vez que el nombre de Demet aparece en una conversación, la calma de la actriz italiana se desvanece. Can intenta mantener la serenidad, dijeron, pero cuando algo se vuelve viral, ya no hay manera de controlarlo. Y así, mientras los invitados bailaban al ritmo de una banda italiana, Can Yaman permanecía más callado de lo habitual. Posó sonriente para las cámaras, agradeció a los periodistas con un breve «una velada maravillosa, gracias a todos», pero su silencio decía más que 1000 palabras. Hubo incluso quien notó un gesto particular, Can miró su teléfono y sonrió. Bastó esa imagen para que las redes enloquecieran con una sola pregunta. ¿Le habrá escrito Demet? La teoría se reforzó cuando algunos fans descubrieron que, poco después del evento, Can comenzó a seguir en redes a una amiga cercana de Demet. Coincidencia o no, la narrativa estaba servida. Mientras tanto, en el set de grabación de su nueva serie Ateş ve Kul, Demet Özdemir fue abordada por la prensa el mismo día de su cumpleaños. Su respuesta, elegante pero enigmática, encendió aún más el fuego. Siempre le deseo lo mejor a Can, pero prefiero no hablar de asuntos personales. Sus palabras sonaron como un intento de cerrar un capítulo, pero los tabloides las interpretaron como una muestra de afecto aún latente, una manera de decir sin decir. Detrás de cada gesto, los periodistas creen percibir un eco del pasado que se niega a extinguirse. La tensión aumentó al día siguiente cuando Sara Bluma, aún afectada por la situación, publicó una imagen en blanco y negro acompañada de una frase cargada de significado. La sombra del pasado a veces oscurece la luz del presente. Los tabloides italianos no tardaron en titular «¿Mensaje para Demet?».
Los rumores se multiplicaron cuando se filtró que Sarah había abandonado la casa que compartía con Khan por unos días tras una fuerte discusión. La frase que se volvió viral, a veces lo más difícil es dejar ir, pareció confirmar lo que muchos sospechaban: aquella celebración de cumpleaños había abierto viejas heridas. Y por si fuera poco, el día posterior a la fiesta, Can Yaman compartió una publicación en sus redes con un mensaje poético. La vida nos regala los recuerdos más hermosos. Minutos después, Demet subió una historia con una frase que heló los corazones de los seguidores. Algunos recuerdos permanecen en el corazón, inolvidables. 2 mensajes, 2 corazones, una misma nostalgia. Para muchos no quedaban dudas, el fuego del pasado aún ardía bajo las cenizas. Los medios comenzaron a hablar de la teoría del destino. Columnistas y expertos en farándula coincidían en algo: la historia de Can y Demet parece estar escrita por una fuerza invisible que los une una y otra vez. Un periodista escribió: lo de ellos no es coincidencia. Es una novela que el tiempo se niega a terminar. En cada fecha especial, en cada gesto, sus caminos se cruzan sin querer. En medio de toda esta vorágine, Sarah Bluma aparece como la víctima de una historia que se repite. Cercanos a la pareja aseguran que su paciencia está llegando al límite y que, por primera vez, se plantea si continuar esta relación. Sarah es orgullosa y sensible, reveló un amigo de Can. No encontrará paz hasta que el asunto de Demet quede cerrado. Pero Can, aunque lo niegue, no puede borrar lo que vivió. Y ahora los tabloides anuncian un nuevo capítulo: Can Yaman viajará a Turquía en las próximas semanas. Oficialmente se trata de un encuentro profesional, pero las redes ya hierven con teorías. ¿Será una simple reunión de trabajo o el reencuentro que nadie esperaba? Coincidentemente, o quizá no tanto, Demet también estará en Estambul por esos días, firmando un contrato publicitario. El destino parece jugar con ellos una vez más. Y mientras tanto, la pregunta resuena en los titulares: ¿hasta qué punto se puede cerrar una historia que nunca terminó del todo? En Keep Up queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet volverán a cruzarse? ¿O esta historia es solo un reflejo del pasado que el público se niega a soltar? Cuéntanos en los comentarios, déjanos tu opinión y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta si disfrutas de nuestras exclusivas del mundo turco, y presionar el botón de unirse para acceder a contenido especial y apoyar nuestro trabajo. Su participación es el motor que mantiene viva esta comunidad que ama descubrir los secretos detrás de las estrellas. La tormenta que comenzó con una vela ha trascendido fronteras. En los estudios, en los cafés, en los foros de fanáticos, todos se preguntan lo mismo: ¿es el fin o un nuevo comienzo? Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero una cosa está clara: cuando el pasado y el presente se encuentran bajo la luz de una llama, el corazón siempre tiene la última palabra. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.